Ya pasaron algunos días de su estreno, así que es momento de hablar de lo mejor y lo peor de Spider-Man Brand New Day. Amigos, amigas, arácnidos, arácnidas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí nuevamente. Vamos a hablar ahora sí de Spider-Man Brand New Day en esta sección de lo mejor y lo peor. Sabemos que no hay película perfecta, por más que nos guste, por más que nos encante, siempre va a tener una que otra deficiencia. Tal vez alguna en efectos visuales, alguna en términos de guión, o de un personaje que pudo haber aparecido más, pero siempre le vamos a encontrar alguna flaqueza incluso a nuestras películas favoritas. Yo ya dije en mis primeras impresiones, en mi reseña sin spoilers y con spoilers que les invito a ver en el canal, lo voy a dejar también en la parte de las pestañitas de arriba, que esta Spider-Man Brand New Day me parece la mejor de la saga de Tom Holland y una de las mejores cintas del trepamuros en términos generales. Pero como bien dice esta sección, siempre habrá algo muy bueno y alguno que otro error que nos termine por tumbar esa calificación perfecta de 10. Yo a esta Brand New Day le puse una calificación de 9, así que ahora sí vamos a hablar sin ningún tipo de tapujo de lo mejor y lo peor de esta cuarta entrega del vecino amistoso favorito de todos. Me encanta la dirección de Destin Daniel Cretton. Sabemos perfectamente que después de lo que hizo Jon Watts en Spider-Man No Way Home, siendo esta última la mejor de la trilogía original del Spider-Man de Tom Holland, había que dar un volantazo de 360 grados en lo que era la dirección de las películas. Tenemos el guión de los mismos escritores de la trilogía anterior, de Chris McKenna y Eric Sommers, y se nota muchísimo también que en este apartado hay un avance preeminente. Destin Daniel Cretton fue el cineasta encargado de Shang-Chi y se nota un montón el cambio de dirección en esta cuarta película en comparación a las tres anteriores. Jon Watts había avanzado muchísimo de Homecoming y Far From Home para lo que fue No Way Home en algunos planos, en algunos movimientos de cámara, como lo del sentido arácnido de Peter cuando está a punto de salir el Duende Verde, algunas cosas que eran, con todo y la precariedad de filmar en pandemia, muy interesantes en cuanto a avance de dirección para lo que hizo Jon Watts en la película del 2021, pero acá sí hay un avance tremendo, tremendo en este apartado de la silla del director. Otro aspecto que me gustó bastante es el enfoque que Tom Holland le da a su Peter Parker. Sabemos muy bien que el final de No Way Home le otorgaba a esta versión del Hombre Araña una soledad mucho más amplia. Ya no hay nadie que conozca a Peter Parker, todo mundo ubica al Hombre Araña, pero esta soledad autoimpuesta por lo del asunto de que los villanos multiversales iban a entrar al universo 616 a causa de que el hechizo de Doctor Strange había salido mal, Peter decide autosacrificarse, quitarse la identidad, borrarse de la memoria del resto de las personas, y esto es en consecuencia lo que vemos en Brand New Day. El título también tiene un significado muy importante, tanto a nivel individual para Peter Parker como a nivel colectivo para lo que es la ciudad y la opinión de la misma en cuanto al trepamuros. Si en Spider-Man No Way Home todo mundo estaba en contra del arácnido por lo que le había ocurrido a Quentin Beck Mysterio, que es en cierta medida el causante principal de todo este embrollo, en esta cuarta película vemos como el público, la ciudad, está a favor del Hombre Araña. Y el enfoque que Tom Holland le da es de un Peter Parker maduro, con muchísimas tablas, que se nota que ha crecido muchísimo en el tiempo en el que transcurre esta película, porque bien sabemos también que Brand New Day ocurre 4 años después de No Way Home. Y las actuaciones aquí son muy muy destacables, pero sobre todo la de Tom Holland, dándote esa diferencia del niño que ya ha crecido y se ha convertido paulatinamente en un hombre, y como no, en el Hombre Araña que todos queremos y amamos.
Me gustaron los personajes secundarios de la película, salvo uno que otro que podrían haber aprovechado bastante más. Tenemos a una oficial de policía aquí, interpretada por Liz Colón Sayas, y el nombre de este personaje es Jean DeWolf. Es como el Jim Gordon de este Spider-Man. Funciona muy bien en mancuerna con él, el resolver crímenes, el estar al lado con la policía, codo con codo, que si le habla para saber alguna novedad sobre algún crimen, que si saluda a los hijos. Las escenas que tiene aquí el personaje de Jean Wolf me parece que es de los secundarios más aprovechados, no nada más en esta película, sino en todas las de Tom Holland. Aquí sí hay un personaje secundario que tiene peso, que se entiende muy bien con el protagonista y que pueden darle muchísimo más construcción en películas posteriores. Ojalá el MCU aproveche a Liz Colón Sayas y su Jean DeWolf. Y ya que estamos hablando de aprovechar personajes con Spider-Man, hay que mencionar la dinámica de Jon Bernthal como Frank Castle Punisher con el trepamuros de este universo cinematográfico. ¿Cuánto nos habíamos tardado en ver una dinámica así de buena? Es como una especie de body movie cuando vemos a estos dos personajes juntos. No te cansas de verlos. Y cuando termina la película, lo único que puedes pensar es: quiero otro proyecto con estos dos nada más. Porque te partes de risa. Es una química tremenda. Se nota también muchísimo que tanto Tom Holland como Jon Bernthal se llevan de maravilla fuera de cámara. Y eso lo transportan a la pantalla grande. Y lo que hicieron aquí con Punisher me parece maravilloso en todos los sentidos. Otro aspecto fundamental de esta Brand New Day es el acabado visual de los balanceos y el peso que tiene la ciudad de Nueva York. Aquí por fin vemos a Spider-Man balancearse como Dios manda, después de 3 películas en donde vimos una que otra cosita, pero no era algo por lo cual sorprendernos. Aquí el enfoque, la posición de la cámara, el cómo se iba balanceando Peter Parker, que sí, punto de vista desde primera persona, todo eso fue muy bien tratado, sobre todo en el balanceo inicial, cuando se avienta hacia el vacío de la ciudad de Nueva York, tomando muchas referencias de los videojuegos de Insomniac. Fue un muy buen trabajo de construcción del balanceo de este Spider-Man en una película que tiene muchísimos elementos, pero que cuando se trata de Nueva York y de ver al Hombre Araña balancearse con todo su esplendor, Brand New Day aprovecha ese detalle y ese aspecto a las mil maravillas. La escena del final es una belleza. No estoy hablando de la última escena de la película, sino cuando ya vemos a este Spider-Man hecho y derecho tras haber vencido el reto que estaba planteado para esta película, el amor que le tiene la ciudad a su trepamuros, a su protector. Llegando al hospital la noche previa a que Peter Parker salga del hospital, es belleza y una poesía total a lo que para nosotros como fans representa el personaje. Si uno pudiera estar ahí en la pantalla poniéndole una velita para que nuestro Hombre Araña no muera, créanme que todos lo haríamos. Y así es como nos vemos reflejados nosotros en esa escena en particular. Vemos a toda la ciudad yendo a buscar al Hombre Araña para ver si está bien, a rezar por él, a poner veladoras, a hacer pancartas. Todo muy bonito. Y al día siguiente vemos a Peter salir, pero teniendo una coartada el visitante que tenía allá arriba, que era Frank Castle Punisher. Le echó la mano, Frank se pone la máscara y todo el mundo vitorea: Hombre Araña, Hombre Araña, Hombre Araña. Y luego un niño le hace la señal de Spider-Man a Peter sin saber que el que tiene delante es el Hombre Araña auténtico. Una escena bellísima, bellísima, que se coloca entre las mejores del personaje en toda la historia del cine, tanto en las películas de Tobey, de Andrew, no se diga de Tom, y lo que hemos visto también en series animadas, los videojuegos, las películas de animación de Miles Morales. Una escena bellísima en todos los aspectos. Lo que hacen aquí con Hulk me pareció muy agradable de retomar. Tenemos de nueva cuenta al Hulk salvaje en todo su esplendor, destruyendo más grande que nunca y dándole una pelea a Punisher Spider-Man que arrancó los aplausos de varias salas en todo el mundo, y de eso estoy prácticamente convencido. Si hace algunos años me decían que iba a haber una película del Spider-Man de Tom Holland en donde estuviera el Punisher de Frank Castle combatiendo contra el Hulk de Mark Ruffalo, pero ya el Hulk bestia, yo me compro el boleto nada más para una escena de 2 o 3 minutos, porque el disfrute ahí es brutal y monumental.
Sí me hubiera gustado ver mucho más tiempo en pantalla a Hulk combatiendo con Spider-Man, pero la escena que tienen ahí estos dos, el cómo combaten uno contra uno, que Hulk termina ganando es obvio, pero Peter Parker aplica toda su fuerza, toda su inteligencia para poder combatir, cuando menos, o tener armamento o motivo suficiente para decir: me defendí contra Hulk, que este Hulk es el mejor que hemos tenido desde la original Avengers, ni siquiera desde Age of Ultron, desde la original Avengers. Hemos tenido aquí en Spider-Man Brand New Day, en una escena de 3 o 4 minutitos, ya con el Hulk salvaje a todo lo que da, desde hace bastantes años, y eso es algo que es impagable para los fanáticos de Marvel, para los fanáticos de Spider-Man y para los que son fans de Hueso Colorado del monstruo verde gigante. El personaje de Sadie Sink creo que es una construcción agradable, el que no te cimenten al grupo al que pertenece tal cual en la película, sino que veamos los inicios de esta mutante adolescente. Sabíamos perfectamente que el personaje de Sadie Sink iba a ser una incógnita hasta el estreno de la película, especulaciones que había en redes sociales. La cosa era ver la película y saber quién era. Construyen muy bien a Jean Grey en esta película, sin perder el hilo, la cinta propiamente, y lo que ocurre con Jean Grey durante el transcurso de la película, el cómo termina siendo este personaje fuera de pantalla que controla todo a su alrededor, que se va metiendo en la mente de las personas, que le juega trucos sucios a Peter Parker, pero ya al final vemos que Jean Grey, así como Peter Parker, es una persona total y absolutamente solitaria, y como el personaje de Sadie Sink aquí aprovecha todos los matices que le permite la película. La vemos enojada, la vemos triste, la vemos alegre, la vemos tranquila, la vemos furiosa, con una interpretación muy digna de una Sadie Sink que es una estrella en potencia en el mundo de Hollywood. A mí me pareció que aquí Jean Grey tiene una construcción que le va a permitir en el futuro del UCM tener muy buenas bases para lo que es la relación con los X-Men que nos vayan a presentar en futuros proyectos, pero sobre todo el tener el antecedente de que Spider-Man, de que Peter Parker le salvó la vida y le hizo entender de que no necesitaba estar sola en el mundo y de que siempre iba a tener una mano amiga para poder apoyarla. Una dinámica brutal, la de Sadie Sink con el Peter Parker de Tom Holland. El regreso de Marisa Tomei como la tía May. Sabíamos que tras Homecoming y Far From Home, la tía May de Marisa Tomei se sentía como la más inútil de todas y a la que no le daban mucho tiempo en pantalla con una historia que mereciera la pena. Pero tras su construcción en No Way Home y como siempre era la figura protectora de Peter, aquí el tiempo que le dan en pantalla a Marisa Tomei en 2 escenas en particular es para pararse a aplaudir, porque Destin Daniel Cretton y el equipo de guionistas, que fueron los mismos, insisto, como dije al principio, de la trilogía Home, fue darle una nueva perspectiva al final de Spider-Man Homecoming. Ese final en el que Peter Parker regresa del complejo de los Vengadores, de rechazar en ese momento el Iron Spider que le había construido Tony Stark, para encontrarse una bolsita en donde veía un mensaje del propio Iron Man de que este traje es tuyo, y que tengamos el final de la cinta con la frase del ¿qué carajo? De la tía May, ahí parecía un final de comedia que no daba nada más. Y sobre todo, teniendo en cuenta de que ya en Far From Home, después de Infinity War, después de Endgame, veíamos a la tía May como si nada de hola Peter, eres Spider-Man y se acabó. No, acá en Brand New Day nos dan una nueva dimensión de lo que fue ese final. Vemos a Peter Parker sentado en su cama, la tía May entra después ya como para hablar tranquilamente, ya de manera más calmada, y podemos suponer que hubo una especie de desacuerdo, de pelea o de diálogo con un volumen más alto del acostumbrado, como cuando estamos platicando con nuestros tutores, con nuestro maestro, con nuestros papás, sobre algo que nosotros pensamos que tenemos la razón, y hasta que no se calmen las aguas no podemos volver a dialogar. Eso es lo que ocurre aquí en Brand New Day. Volvemos a ver a Tom Holland con el traje pegado de Homecoming, con la arañita chiquita, pero con un diálogo brutal con su tía May, para que él se sienta en confianza de que la persona más cercana a él sabe que él es Spider-Man, y lo que ocurre al final de la película con el personaje de Jean Grey. Esta cinta tiene un final
muy similar en cuanto a ejecución y en cuanto a mensaje de lo que ocurre en Thunderbolts, con ese vacío y cómo entran todos los New Avengers, ahora llamados los Nuevos Vengadores, al vacío que tiene Bob en su cabeza, que enfrentan sus peores miedos. Lo que hace aquí Brand New Day, con la escena de la tía May, con Peter, y cómo Jean entra a la mente del propio Parker para ver qué es lo que habla él con su tía May, y cómo también ese diálogo le cala a ella, increíble, es una cosa brutal. No quisiera poner esta escena en lo peor, porque sí es uno de los aspectos que me gustó, que fuera la inclusión de Yelena Belova en la historia de Brand New Day. Porque la importancia de este personaje es de semejante forma que le ayuda al propio Spider-Man a resolver ciertas cosas, más que nada relacionadas con la propia Jean Grey, su hermana, lo de control de daños y demás. Pero la manera en la que introducen a Yelena Belova aquí no fue particularmente de mi agrado. Esa escena en la tina, en el jacuzzi en donde Peter se tiene que quitar toda la ropa excepto el short y la máscara, pudo haber sido ejecutada de otra manera. Claro, que aquí Yelena tiene el territorio total y absolutamente controlado. Siempre que hace uno que otro negocio con alguna persona, ella tiene la sartén por el mango, porque qué otra manera hay más incómoda de ir con una persona que teniéndola de frente, sin ropa encima y en un sauna. Es una ocurrencia muy del personaje de Yelena, pero acá como que pudieron haberla hecho esa escena de otra manera que no se sintiera tan extraña. Es la ejecución, no la propia escena en sí, ni lo que hablan, porque es importante lo que hablan. Hablan de lo de VMAX y de lo que esta relación con la palabra hay con control de daños, y que posteriormente vuelven a ocupar la ayuda de Yelena, que sigue en su bendita sauna utilizando la computadora. Ahí te dicen lo de Sarah Gray, lo de Jean Grey, lo de que control de daños escondió todos los datos, todas las evidencias de lo que era la propia Jean. Pero la escena en particular de la introducción de Yelena en la película no me pareció tan agradable en cuanto a las posibilidades que había de una primera interacción cara a cara entre Yelena Belova y el Spider-Man de Tom Holland. Por lo menos es mi opinión. El uso que le dan aquí a Scorpion es extraño, porque si bien me dio mucho gusto ver a Mark Gargan de nuevo, al personaje de Michael Mando, después de la postcréditos de Spider-Man Homecoming, cuando tiene este diálogo con el buitre de Michael Keaton, era, carajo, ver al Escorpión, a Mark Gargan peleándose con el Spider-Man de Tom Holland en condiciones. Pero vemos esa escena del tráiler cuando Peter se le ponen los ojos negros y demás, que combate al Escorpión, pero realmente no es el Escorpión, sino es Jean Grey hablando a través del cuerpo de Mark Gargan, y resulta que los individuos ya no se acuerdan de qué estuvieron haciendo o de por qué están en X lugar, salvo saltos en el tiempo. Pero aquí el personaje de Mark Gargan termina siendo eclipsado por la propia Jean Grey, y sí me hubiera gustado ver otro combate más, aparte del principio de esta galería de villanos de encarcelo a este, que eso me pareció interesante como para abrir la película de esto estuvo siendo Spider-Man los 4 años pasados de No Way Home, inclusive el combate con el propio Scorpion. Pero cuando combates con el personaje de Mark Gargan es para combatir con él, no con Jean Grey metiéndole cosas en la cabeza y siendo ella quien habla a través de Mark Gargan y no el personaje por sí mismo. Eso me hubiera gustado uno que otro minuto más en la película, que hubieran aprovechado con Mark Gargan sin el control mental de nadie. Lo que hizo aquí Marvin Jones III con Tombstone fue aparecer un ratito, tomar del uniforme a Spider-Man como la portada clásica del cómic en donde combaten estos dos, lo manda a la pared de Spider-Man con las telarañas estas y se acabó el asunto. Se acabó Tombstone, que sí me hubiera gustado verlo mucho más en la película. Alguna que otra escena con X villano más larga o un combate que no se sintiera tan apresurado de 5 segundos este villano, 5 segundos este, 5 este, 5 este, 5 este. Más o menos como la intro de los Cuatro Fantásticos, en donde veíamos qué era lo que hacían estos 4 individuos de la familia más poderosa de la Tierra 828,
pero sí me hubiera gustado ver un combate un poquito más extenso entre Spider-Man y Tombstone, y no nada más de lo mantengo ahí en la pared, encárguense ustedes policía y a otra cosa mariposa. Eso es algo que la película pudo haber aprovechado 5, 7, 9 minutos más de metraje y uno hubiera tenido mayor problema. Como estamos hablando también de ausencia de personajes que pudieron haber aprovechado más tiempo, hay una ausencia que a mí sí me dejó con una decepción, que no hubiera aparecido porque era el momento perfecto. Después de haber recreado la portada del cómic, era la oportunidad perfecta para que apareciera la Claire Temple de Rosario Dawson. Sabemos por declaraciones de la actriz que también interpreta a Ahsoka live action en la serie de Star Wars, que su personaje, que había aparecido en Netflix en las series de Daredevil y de los Defenders, tenía una participación muy corta en esa película, que le costaba al editor de esta cinta meterle 5 o 10 segunditos de Spider-Man yéndose en camilla con Claire Temple atendiéndola. No entiendo por qué cortaron a Rosario Dawson de último minuto, cuando era el momento clave para que apareciera en el curso final de la película, cuando el Punisher lo lleva cargando hacia la puerta del hospital. Allá era para que alguien recibiera el cuerpo y no nada más cortar de tajo. Me hubiera gustado ver a Claire Temple y era la oportunidad, insisto, perfecta. Hasta aquí el video de hoy. Son las cosas que puedo decir como lo mejor de la película, porque tiene muchas cosas buenas, no voy a enumerar todas aquí, y algunas de las que sí, a mí sí me hubiera gustado que incluyeran más, porque lo peor de la cinta para mí es la falta de tiempo de algunos personajes y el uso que le dan a uno que otro. Sí me hubiera gustado ver más tiempo a Hulk en pantalla. El uso que le dan a Scorpion me parece demasiado corto. Lo de la ausencia de Claire Temple. Pero la película para mí sigue siendo un deleite. Para el fan de Spider-Man, esto es un peliculón, sin lugar a dudas. Una de las mejores películas de todo el universo cinematográfico de Marvel, sin lugar a dudas. La mejor del personaje en este MCU. Y junto con Spider-Man 2, la mejor película live action del arácnido trepamuros favorito de todos. Si ya vieron Spider-Man Brand New Day, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les encantó? ¿La odiaron? Quiero leer su postura en los comentarios. Esta película está siendo un rotundo éxito. Casi $1,000 millones en su primer fin de semana. 355 en Estados Unidos, detrás de Endgame, la película más exitosa en la apertura en Estados Unidos en la historia, y 570 y pico a nivel internacional. 927 milloncitos de dólares se ha agenciado Spider-Man 4 del MCU para sobrepasar en todo aspecto la apertura que tuvo No Way Home e Infinity War en 2021 y 2018 respectivamente. Una cosa de locos, descomunal, brutal, bestial, lo que va a hacer Spider-Man Brand New Day en dinero. Si sigue por este camino, Spider-Man 4 del MCU va a llegar caminando a los $2,000 millones, porque no hay ninguna película por en medio que se le cruce. Sí, tienes a la Odisea, pero son públicos distintos. No hay una película de semejante magnitud que genere tanta expectativa y tanta asistencia como lo hacen los Vengadores o como lo hace Spider-Man. Y como Avengers llega hasta diciembre, Spider-Man tiene todo agosto, todo septiembre para llegar a los $2,000 millones y colocarse como la cinta del personaje más exitosa de la historia. Eso para mí sería un logro brutal y totalmente merecido, con completa justicia. Ángel Garmendia con todos ustedes, espero que estén muy pero que muy bien. Un saludo donde quiera que estén. Recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y por encima de todo, que un gran arte, como es el cine, conlleva una gran información.